Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización en Fisioterapia y Rehabilitación en Pequeños Animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Kinesiterapia, Masoterapia y Movilización, técnicas de masaje en pequeños animales. La ponente a cargo esta noche es la doctora Jessica Esmeralda Rosales desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dar algunas indicaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora Jessica al final de la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Hola, buenas noches. Nada más confírmenme si se escucha. Sí, doctora, se la escucha muy bien. Perfecto. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Mm, Muy bien.
Pues el tema del día de hoy es kinesiterapia, masoterapia y movilización, las técnicas de masaje en pequeños animales. Como nuestra agenda, pues vamos a tener lo que son los fundamentos de la kinesiterapia en pequeños animales, las técnicas de masajes en pequeños animales, la movilización y el estiramiento, la integración de la kinesiterapia en el plan de tratamiento y la comunicación con los tutores y colaboración con otros profesionales. Y antes de empezar, me gustaría que viéramos un video que si bien está orientado netamente hacia la educación y nos habla aquí de maestros, me gustaría que lo observáramos de manera muy detallada y muy juiciosa, porque al final les voy a pedir sus opiniones y qué relación tiene lo que se está hablando en el video con lo que nosotros tenemos que hacer, con nuestro trabajo. Si no se escucha, por favor me dicen. Sí, doctora. Hace unos años un supervisor visitó una escuela. En su recorrido encontró algo que llamó poderosamente su atención. Una maestra trincherada detrás de su escritorio. Los alumnos hacían gran desorden. El cuadro era caótico. Él decidió presentarse. Permiso, soy el supervisor de turno. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con los muchachos. No tengo láminas. La secretaría no nos manda material didáctico. En la escuela tampoco. El director no nos da material ni nos da permiso de solicitarlo a los alumnos y padres. Por supuesto, no nos apoyan. Es más, ni siquiera se presentan a preguntar por sus hijos. Los alumnos, por su parte, no muestran ningún interés por aprender y más de la mitad del grupo está reprobado. El supervisor, que era un docente de escuela rural y que siempre amó su profesión, vio un corcho en el piso del salón, por cierto lleno de basura, lo tomó con aplomo y se dirigió a los alumnos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron todos los alumnos. Bien. ¿De dónde sale el corcho? De la botella, señor. Lo coloca una máquina. Del alcornoque. De un árbol, respondían animosos los alumnos. ¿Y qué se puede hacer con la madera? Continuaba entusiasmado el docente. ¡Sillas! ¡Una mesa! ¡Un barco! ¡Excelente! Tenemos un barco. ¿Quién lo quiere dibujar? ¿Quién quiere escribir el nombre del puerto donde está el barco? Escriban ahora. ¿A qué estado corresponde ese puerto? ¿A qué país corresponde? ¿Quién sabe el nombre de un personaje famoso que haya nacido ahí? ¿Por qué es famoso? ¿Alguien recuerda alguna canción que hable de ese lugar? De ahí comenzó una tarea inalcanzable en la que relacionó varias disciplinas a la vez. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, conmovida, le dijo: Señor, nunca olvidaré lo que usted me ha enseñado hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo, el supervisor volvió a la escuela y buscó a la maestra. Ella estaba acurrucada atrás de su escritorio y los alumnos otra vez en total desorden. Maestra, ¿qué ha pasado? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor, ¿cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! No encontré el corcho. ¿Dónde lo dejó? Bueno, y aquí me gustaría pedir sus opiniones. ¿Qué relación tendría este video que acabamos de ver con nuestro trabajo día a día como terapia, como la terapia que nosotros damos de rehabilitación física? Y pueden hacer uso de la voz o pueden mandármelo por mensaje. Y si no, pues vamos a empezar a escoger a ver quién nos contesta. Aquí en el chat me dicen que no necesitamos un gran centro de rehabilitación, equipos avanzados para tratar a un paciente. Ese es un punto, esa sería una de las cosas que debemos de valorar. No las necesitamos para iniciar a dar nuestras terapias de rehabilitación. Sin embargo, en el día a día, hacerlos de nuestros equipos, pues es algo positivo, porque como lo comentábamos la clase pasada,
estos nos van a ayudar a lograr los objetivos un poquito más rápido. Que si lo puedo lograr con masajes y con estiramientos y con cinesiterapia, pues también lo puedo lograr un poquito más rápido con el electroestimulador o con el ultrasonido. ¿Alguna otra opinión? A ver, entonces vamos a escoger personas. Por ahí anda Jenny Estrada, ¿no? Mm, Yulisa Márquez, que nos quieran aportar algo, ¿no? ¿Ya no habría aportaciones? Bueno, es un buen punto el que nos abordaron aquí, el de los materiales, pero también otra cosa, nosotros nos convertimos en el docente de quién, a quién voy a enseñar, a mi tutor, y a quién voy a acompañar, a la mascota. Entonces, yo tengo que ser muy creativo y tengo que idear las formas y las vías por las cuales yo quiero que ese paciente empiece a hacer las actividades, porque creo que el reto que más vamos a tener es que el paciente haga lo que yo quiero que haga, quedarse quieto para poder realizar la sesión, pararse, sentarse, caminar cuando se le esté indicando. Entonces, creo que eso es una parte muy difícil y que tenemos que lograrlo, pero también los vehículos y los medios por los cuales tenemos que lograrlo. Si a mi paciente no le gustan los premios, si a mi paciente no le llaman la atención las actividades, entonces tengo que hacer un cambio de actividades, tengo que darle un giro. Y aquí vamos a necesitar mucho lo que es la parte de la creatividad que cada quien tenga. ¿Por qué? Porque después de todo yo voy a desarrollar también en mi paciente, sobre todo cuando vienen con problemas neuronales. Yo lo que quiero desarrollar es una neuroplasticidad. Si un nervio, si un cerebrito, si mi cerebrito ya no me funciona como antes solía funcionar porque tuve un accidente, ya no voy a tener las mismas conexiones. Pero ¿qué necesito? Generar nuevos apagadores o nuevos enchufes que conecten mi neurona con otra neurona para yo poder estimular y generar impulsos por vínculos nuevos. De eso se trata básicamente. Entonces, es aquí en donde radica la importancia de tener mucha creatividad en cada una de las sesiones. Ahora, mucho hablamos a veces de las estereotipias en cada uno de nuestros pacientes. Y si yo hago una terapia de rehabilitación que básicamente me esté poniendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues yo no le estoy obligando a mi paciente a que haga algo que se llama autorreto, que él vea que puede lograr más allá de. Entonces, aquí nada más dejarlo como mensaje, que cada una de mis sesiones tiene que abordar también esto, diferentes estrategias dinámicas para lograr mis objetivos. Ahora, los fundamentos de la kinesiterapia, pues van a ser un conjunto de procedimientos cuyo finalidad es el tratamiento físico-terapéutico mediante el uso de nuestras manos, mediante el uso de movimientos, o más dicho, mediante ejercer movimientos. Y vamos a tener algo que se llama toma, que yo voy a tomar con mi manita a una articulación, y una contratoma que me va a servir para estabilizar un segmento de mi articulación o de mi piel o de mi músculo. A eso se le llamaría toma y contratoma. Ahora, antes que nada, aprender cómo se maneja mi mano, en donde yo tengo una eminencia hipotenar, tengo un rodete dígito palmar, tengo un área cóncava y tengo una eminencia tenar, que vendría siendo la eminencia tenar, la de aquí.
¿Esto por qué? Porque cuando yo haga mis masajes, yo por lo general en mi área cóncava así la voy a mantener, así va a ser mi área cóncava, y por lo general con lo que es mi eminencia tenar o con mi dedito pulgar, es con lo que yo voy a hacer este tipo de masajes. Ahora, en cuanto a la postura, es importante evaluar la postura en cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nos va a dar la relación espacial que está guardando entre sí los diferentes segmentos corporales. Puede ser que yo a simple vista detecte que por ahí anda claudicando de un pie y decir, ay, pues podría tener una degeneración articular o displasia de cadera, lo que siempre nos imaginamos. Y volvemos a lo mismo, revisar nuestro expediente clínico, pero ya desde ahí me estoy dando una idea de qué pudiera llegar a tener mi paciente y también una idea de qué actividades podría yo abarcar. En cuanto a la postura, vamos a ver qué es la base del tono muscular. Así que las funciones van a influir directamente en él. Lo que yo haga de movilidad me va a influir en la consistencia de mi músculo. En cuanto a los tipos de postura, vamos a medirlas a la cuadripedestación, a la postura sedante y a la postura de cúbito. Para su análisis, vamos a partir de la cuadripedestación y ya después vamos a llegar a sentarlo y por último a ponerlo de cúbito. Dentro de los músculos es importante conocer el trabajo de cada uno de los músculos, saber qué función realizan dentro del sistema. El esfuerzo, conforme aumenta la base de la sustentación muscular, el trabajo muscular debe de ser cada vez menor. ¿Qué quiere decir? Que mientras más aumente mi tono, obviamente menos resistencia voy a poner y por ende voy a tener un trabajo menor en mi estructura. En cuanto al mantenimiento, se requiere que el músculo genere fuerza contrayéndose isométricamente. Eso es lo que yo necesito. Entonces, lo que voy a hacer con mi mano izquierda, lo voy a hacer con mi mano derecha. En cuanto al tono muscular, el tono muscular va a ser la resistencia que opone a un músculo o a la compresión digital o estiramiento pasivo. Esta se va a mantener por un flujo de los nervios procedentes de las fibras motoras alfa y gamma, que nos van a llevar a la estimulación de los estímulos, la estimulación de mis fibras hacia mi médula, contrayendo o poniéndolo por medio de un circuito de estímulos para asociarla al uso neuromuscular. Esto me va a dar lo que es la propiocepción y la sinestesia. Y estos se van a ubicar en la unión de los tendones. Cuando yo haga la estimulación de las fibras intrafusales, pues es la reacción que vemos. Me comentan que por ahí hay un micrófono abierto. Les doy unos minutitos para poner el micrófono, para checar su micrófono. Creo que ya. Muy bien. Después, esos estímulos van a ser conducidos hasta la médula espinal y van a tener dos derivaciones o dos vías. Los primeros, que van a ser hacia los centros nerviosos superiores, van a pasar por los cordones posteriores de la médula y van a llegar a los núcleos de Gold y de Burdach. De aquí, el estímulo es transmitido al cerebelo y hacia los centros subcorticales. Y es cuando nosotros en un análisis podemos ver cuál es el centro que se está moviendo en ese momento. Y esto, al ser analizado y readaptado por el cerebro, va a enviar una respuesta vía córtico-espinal, llegando al interior de la sustancia gris, y es cuando vamos a tener el reflejo. También puede pasar por otra vía. El estímulo puede ingresar por medio del cuerno posterior, que lo tenemos aquí, este es el cuerno posterior, hacia el cuerno interior, me va a viajar acá, y a través de esto va a tener un movimiento que se va a hacer con función neuronal
El estímulo se va a convertir en respuesta motora y estos se van a controlar o se van a regular en los centros nerviosos superiores. Y al final vamos a tener lo que es la vía común, que vuelvo a decir, es el impulso o el reflejo que nosotros llegamos a ver. Dentro de las alteraciones posturales, pues yo creo que ya muchos no las sabemos. ¿Cuál es la posición no anatómica normal de un perro y cuál no sería la posición normal anatómica del perro o del gato? Aquí de todos modos hay una imagen para guiarnos. En cuanto a las movilizaciones específicas o accesorias, se van a aplicar de forma manual con el fin de evaluar y tratar las disfunciones del sistema neuromuscular. Y bueno, las movilizaciones específicas van a ayudarnos a prevenir o tratar efectos de la sobreutilización y las patologías por sobreesfuerzo, sobre todo en estos animalitos que los usan para hacer mucho ejercicio, para los que están en entrenamiento. Vamos a ver lo que son las degeneraciones y las vamos a ver más rápidas. Entonces, en esto de las movilizaciones nos van a ayudar específicamente para estos pacientes. También van a favorecer la analgesia, van a optimizar los resultados en las fases de rehabilitación activa. Por eso es que se recomienda pues que primero se haga un poquito de masajes, después algunos tipos de flexiones y ya posteriormente utilizar algún tipo de equipo. Dentro de los masajes terapéuticos vamos a tener algo que se llama el roce, que va a ser un efecto mecánico que va a incidir sobre la piel. El efecto sistémico influye sobre el tejido muscular por la vía refleja y los mediadores químicos, de los cuales ya hablamos. Y al inicio y al final de la rutina se puede llegar a hacer. Cuando hay mucha sensibilidad, no se pueden usar maniobras agresivas, sobre todo cuando todavía tenemos una lesión que es muy reciente. ¿Por qué? Porque o podríamos llegar a desprender los puntos o causar irritación sobre el área. Para su uso, a veces se necesita sedación local. Cuando tenemos otra vez estos pacientitos que acaban de salir de cirugía, vamos a hacer un aumento de la temperatura cutánea, ese sería uno de nuestros objetivos. Vamos a crear una vasodilatación superficial, vamos a hacer la disminución de la sensibilidad cutánea y por ende vamos a tener una relajación. La forma de realizarlo es deslizar las manos planas sobre la piel del animal en dirección de las fibras musculares. Presión suave y no mover las manos Otra vez por ahí tengo un micrófono activo. Creo que ya. Entonces, es el típico masaje que vemos de relajación. Al finalizar esta sección, les voy a mostrar unos videos en donde se alcanzan a apreciar cada uno de los masajes. Vamos a tener el masaje terapéutico por fricción, donde va a funcionar sobre la piel y las estructuras musculares y tendinosas más superficiales. Se puede profundizar aplicando un poquito más de presión y colocar la mano plana con eminencia tenar. Eso quiere decir que vamos a trabajar con nuestro dedito gordo, ¿no? Nuestra utilidad es eliminar las células muertas adheridas a las cicatrices, van a reducir las contracturas y las torsiones, van a activar la circulación venosa y linfática, va a dilatar los capilares, van a favorecer el aumento del tono y disminuir las atrofias musculares, va a activar la forma refleja de los centros vasomotores. Y la forma de realizarlo es colocando la mano sobre la estructura a tratar. Vamos a aplicar un movimiento que se pueden ver un poquito rápidos e intensos. Han aplicado sus movimientos que están jugando con un perro y de repente le mueven la cabeza de manera muy abrupta. Sería un movimiento así, lo pueden aplicar en la espalda. La presión va a variar de acuerdo a la estructura y vamos a mover las manos en dirección a las fibras musculares. Perdón. Dentro de eso también tenemos otro que sería el amasamiento. Se aplica con varios dedos, se limita a la accesibilidad de las regiones del perro. Los dedos pulgares van a servir como tratamiento en las pequeñas fracturas, los dedos pulgares son los que vamos a utilizar y va a servir como tratamiento en las pequeñas fracturas, las fibrosis, los problemas musculares y los tendinosos. Dentro de su uso va a favorecer el retorno venoso, mejorar la elasticidad y la motilidad de las partes blandas, eliminar las toxinas,
Tiene que hacerse de manera lenta y calmada para descontracturar. De forma rápida, lo que vamos a hacer es estimular los efectos hiperemiantes. La forma de realizarlos es una pinza donde atrapamos la estructura que queremos trabajar. Enseguida se hace una tracción circular para alongar las estructuras de forma transversa y vamos a colocar la pinza en dirección al tejido muscular amasado. Es como pues hacer masa, así tal cual. Hacemos la masa y vamos haciendo unos pequeños giros. Y recordemos que no tenemos que hacerlo de una manera agresiva. ¿Por qué? Porque son masajes. Hay algunos masajes que sí se hacen de una forma en donde se aplica más fuerza, pero no tengo que apretar al grado de que yo ocasione el chillido del paciente. Simplemente va a ser como un pinzado, en algunos van a ser pinzados rápidos, pero sin causar algún tipo de dolor o molestia más allá de lo que debería de ser. También vamos a tener algo que se llama percusión. Debe realizarse de forma continua y repetida, varios tantos al día. Hay que tener cuidado con la zona de los riñones porque a veces, por ejemplo, en gatos que son muy pequeñitos, sí llegamos a generar algunos tipos de lesión cuando los hacemos muy abruptos o muy fuertes. Su aplicación es con el dorso de la manita. Se requiere, bueno, y se va a aplicar por lo general en la espalda, se requiere que las manos administren golpes ligeros a un ritmo rápido sobre el cuerpo. Básicamente es como aplaudir con el animalito. Entonces, su uso va a favorecer la irrigación a nivel muscular. La forma de realizarlo va a ser, primero que requerimos las manos, que administren golpes ligeros y a un ritmo rápido sobre el cuerpo. La mano debe mantener una posición ahuecada y al realizarla se va a escuchar un sonido mate hueco. Se requiere que las manos administren golpes ligeros a un ritmo rápido sobre el cuerpo. Y esto podría especificarse como es el masaje que le damos a la gente cuando se está ahogando, que le hacemos así sobre la espalda. Nada más que lo vamos a hacer con nuestras dos manitas. Los masajes terapéuticos puede ser también el de echadura, en donde el masaje es breve, con presión energética y calibrada en relación con el efecto que se quiere conseguir. Si yo quiero, bueno, de cierta manera, quitar un poquito más el dolor sobre un área, puedo presionar un poquito más. El uso es para favorecer la normalidad del tono muscular y el estimulante circulatorio. La forma de realizarlo es con movimientos sucesivos realizados con el borde cubital de la mano, en la que los dedos golpean unos con otros en un toque elástico y se debe mantener la pérdida del contacto repetido con la piel y básicamente es hacer como esto sobre nuestro paciente, ¿no? Lo que nos hace como si fuéramos como un taco de carnitas, podríamos decirlo, o como cuando parten la carne con un cuchillo, es ese tipo de masaje. Pero ojo, mis dedos deben de estar libres, no tengo que ponerlo así, como navaja, porque me va a lastimar. Mis dedos deben de quedar libres y chocar entre sí con esa parte del músculo que yo estoy trabajando. Ahora, en cuanto a la vibración, pues va a haber muchas variantes dentro de la vibración, dentro de la que podemos encontrar el uso solo de las yemas o también el uso de los puños. Esto va a favorecer la normalización del tono muscular y va a ser también un estimulante circulatorio. La persona y la zona a trabajar con bueno, la persona va a seleccionar la zona a la que va a trabajar, va a hacer unos movimientos oscilatorios de máxima frecuencia. Se realiza con las puntas de uno o más dedos y cuando tenemos masas musculares muy grandes, se puede realizar con un puño o con la palma. Y es este masaje en donde nosotros vemos que ejercen la presión sobre el músculo. Y va a ser el otro masaje que nos hacen aquí sobre la espalda con las yemitas de los dedos. Ahora, unas técnicas que vienen siendo como la combinación de las otras, también están las sacudidas, en donde básicamente es una simulación de gotitas de lluvia con nuestros deditos. Vamos a hacer como si estuviera cayendo la lluvia sobre el cuerpo.
Esto va a permitirnos la estimulación de los nervios periféricos y de la sensibilidad. Es un efecto suavizante y relajante sobre el músculo y la manipulación sobre las articulaciones. También vamos a tener lo que es el pellizcamiento, en donde podemos elevar un poquito la piel. Básicamente se tiene que hacer un pellizco sin causar dolor, volvemos a lo mismo. Y este se va a utilizar cuando tenemos algunos tipos de cicatrices o heridas. Al final de cuentas, lo que queremos producir con esto es lograr una flexibilidad y poder despegar estas cicatrices. Y se puede utilizar también para las fases de los tendones. Dentro de otra técnica van a tener las torsiones, que es un masaje descontracturante. Hace uso de la fuerza de cizallamiento de la zona a tratar y va a provocar la eliminación de la tensión muscular, que viene siendo la que también conocemos, ¿no? Es muy popular. Y ahora va a estar el video. El masaje terapéutico es una forma de manipulación de las capas superficiales y profundas de los músculos. Se debe realizar en un lugar tranquilo siempre que sea posible. Soy Montserrat Roca, soy fisioterapeuta de pequeños animales a domicilio, especialmente de perros y gatos, y también soy la fisioterapeuta del refugio Canópolis del Garraf. También doy servicio de fisioterapia a la Asociació de Gossos Pigals de Cataluña. Hoy hablaremos de la fisioterapia, que por desgracia es una gran desconocida en nuestro país. Es una terapia pasiva y es el masaje terapéutico. El animal no tiene que hacer nada, lo hace el terapeuta. Primero, recalcar que nunca se debe realizar fisioterapia a un animal que no haya sido diagnosticado por el veterinario. Y todas las técnicas que se explican a continuación deben ser realizadas por un fisioterapeuta que indicará, en caso de que sea posible, qué ejercicios puede realizar el propietario a su animal y cómo, de acuerdo con el tratamiento. Las indicaciones del masaje terapéutico es, la primera, el control del dolor. Nos sirve para tratar problemas ortopédicos crónicos, sobre todo los tratamientos de los cambios biomecánicos. La rehabilitación de lesiones postquirúrgicas, conseguimos mantener la flexibilidad, la movilidad y el tono muscular y también alivia el dolor. La atrofia muscular, para estimular el flujo sanguíneo. También tratamos con el masaje terapéutico enfermedades crónicas, por ejemplo la osteoartritis. Mejoramos el flujo circulatorio linfático. Disminuimos también la formación del tejido cicatricial y adherencias. Y mejoramos el rendimiento de los animales de competición y de trabajo, durante el entrenamiento para recuperar la musculatura y tras el ejercicio para disminuir la fatiga y tratar microlesiones. Tiene unas cuantas contraindicaciones, como por ejemplo es un animal que tiene fiebre, pues no es aconsejable hacer el masaje. Si tiene una inflamación aguda, pues tenemos que ir a áreas más alejadas. Por ejemplo, también si tiene problemas de piel como hongos, pues no es recomendable hacerle el masaje terapéutico. Existen diferentes tipos de masajes y cada uno produce efectos diferentes en el organismo. El primer masaje con el que siempre empezamos las sesiones es el que se llama superficial. Es un masaje suave y se hace en el sentido del pelo del animal, en forma centrífuga. Y estimula la circulación y relaja la musculatura. También incrementa el flujo sanguíneo y linfático. Está comprobado que en animales jóvenes Por ahí tengo un audio. Igual voy a dar unos segunditos para que revisen los audios. Y ya. induce a un mayor desarrollo neural, o sea, aprenderá mejor y responderá correctamente a diferentes estímulos. Colabora con el desarrollo del sistema inmune, por eso de adultos serán animales más fuertes. Otro tipo de masaje es el drenaje, que nos sirve para tratar cuando tenemos edemas. Otro tipo es el de amasamiento, que es un masaje más profundo. Se hace desde las zonas distales, o sea, desde las puntas de los dedos hacia más proximales, hacia la cabeza. Con este tipo de masaje conseguimos relajar la musculatura
y estimula también la circulación y ayuda a eliminar el ácido lácteo producido después del ejercicio. Por eso es muy útil en perros de trabajo y deportistas. Otro tipo de masaje es el de percusión, que mejora la circulación y relaja también los músculos. Son pequeños golpecitos con las manos en la zona a tratar, en forma de cuenco o con el lateral de la mano. Otro tipo de masaje es el de fricción transversa, que es una fricción profunda sobre los tejidos lesionados. Finaliza la recuperación de la movilidad de la zona lesionada mediante la reducción de adherencias. Permite una cicatrización buena y funcional. Puede ser un poco molesta, o sea que lo vamos a hacer poquito rato para que el paciente no le moleste. Se harán varias sesiones, un poquito rato. También otro tipo de masaje es el de terapia de los puntos trigger, que se hace una presión circular y nos sirve para tratar áreas de tensión muy localizadas, por ejemplo, contracturas o nudos musculares. Aplicaremos una presión firme e incrementaremos de forma gradual, con la punta de los dedos, moviendo en sentido circular. También puede ser un poco molesto, por eso también lo haremos un poco rato y en varias sesiones. Muy bien, por aquí tengo una pregunta. ¿Este tipo de pellizco puede ser para una alteración de la sensibilidad? De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de flexiones en donde para la estimulación de un nervio venía uno que se llama pellizcamiento también, donde se agarraba una pizzita y se pellizcaba parte de la patita y el perrito empezaba a levantar la pata? Entonces sí, también nos puede ayudar, nada más que en este lo estaremos haciendo pues obviamente con nuestros dedos. Y lo pueden hacer entre cada una de las falanges. Se puede también apoyar así o hacerla directamente en las almohadillas, esperando que el perrito empiece a levantar la patita, ¿no? Que se vendría haciendo eso, ¿no? La estimulación del miembro. Y ahora, movilización con o sin impulso. Esta es súper fácil. La aplicación de la técnica va a estar aquí. Es importante tener mucho cuidado porque a pesar de que ellos solitos las hacen, nosotros tenemos que fijarnos muy bien en las posturas que están tomando al realizarla. Se va a regir por las mismas leyes de la movilización analítica simple. ¿Y qué quiere decir esto? Que el perro tiene que ir caminando hacia adelante, tiene que ir caminando hacia atrás, tiene que sentarse y tiene que pararse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí como algunas especificaciones? Primero, ser analítico, lo que les comentaba, yo tengo que ver a mi paciente y tengo que ver la forma en que lo hace, no nada más es verlo y hacerlo por hacerlo. Vamos a tener que respetar los ejes y los planos de movimiento, junto con las formas en las que debe de mover las articulaciones, cada una de las articulaciones. Vamos a determinar el dolor en función al esquema clínico y vamos a ver cómo usa el agarre y el contraagarre para poder mantenerse dentro de sus ejes o de su balance. Y saber regular la movilización. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo soy el sujetador, yo soy la persona que estoy sujetando al perro con algún tipo de arnés y yo no puedo regular la fuerza de ese perrito, lo que va a pasar es que yo voy a tirar al paciente o ese paciente va a hacer que yo también me caiga. Entonces hay que saber regular la movilización. Dentro de las consideraciones, la posición del terapeuta tiene que ser muy firme para no poderse caer junto con el paciente. También se deben de respetar las reglas ergonómicas esenciales para la administración de la energía y obviamente con esto lleva el no balancearse, ¿no? O no estar como ándale, anda al perro, podríamos decirlo, decirle, córrele, hazlo o camina y tratar nosotros como de estarlo aventando para que empiece a hacer el trabajo, sino que esperar a que el paciente por sí solo agarre, agarre el contragarre y agarre el impulso para poder hacer el trabajo. No causar el dolor y brindar una sensación de seguridad y confort, que es lo principal en todos los ejercicios.
Dentro de las movilizaciones nosotros vamos a tener la caminata y podemos tener la caminata libre o podemos tener la caminata con arnés. Y muchas veces si no tenemos arneses en la clínica, porque necesitamos arneses también destinados para cada uno de los tamaños de nuestros pacientes, lo que se puede optar por hacer es agarrar una sábana que no sea elástica. La ponemos en medio del paciente, en donde está la parte de lo que vendría siendo su panza, y lo sostenemos con la sábana para que él pueda movilizarse. Dentro de también de las movilizaciones vamos a encontrar lo que es ascenso y descenso y lo podemos tener en lo que sean algunas pendientes, subida y bajada, y las escaleras, subida y bajada de escaleras. Igual, si requiere el paciente apoyo por parte del terapeuta, se le da el apoyo, se pueden emplear también algunos tipos de arnés. Y aquí lo que nosotros queremos ver es cómo está moviendo sus miembros para poder hacer el impulso. Ese sería nuestro objetivo. La sedentación, que esta pues a base de premios sí se puede lograr muy bien. Sentarse y pararse, sentarse y pararse, sentarse y pararse. Prácticamente es hacer sentadillas con el perro. Y también lo que vamos a ver es la forma en la que está ubicando estas patitas, las extremidades. ¿Por qué? Porque de ahí también ya vamos a derivar qué otros tipos de ejercicios nos pueden complementar el tratamiento. Y no dejar de lado la neuroestimulación, que es muy importante y que aquí al menos en el programa no nos lo manejaba, pero sí se me hizo importante que nosotros lo viéramos. Y te les muestro aquí una imagen. Los objetos que utilizan con bebés para una neuroestimulación, los objetos que utilizan con los perros para dar una neuroestimulación. Y si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Lo que yo quiero es someter a mi paciente a diferentes texturas en un tiempo pequeño, en un tiempo corto. También puede ser de sensaciones para estimular lo que les comentaba, ¿no? La neuroplasticidad. Con esto también vamos a lograr que el paciente por sí solo empiece a levantar las patitas. ¿Por qué? Porque a veces no les gustan las texturas y ellos van a tratar de quitar esta textura que no le agrada, ¿no? Otra ¿Sabes? de las Hubo cosas... un tiempo que tenía mucha alergia y no sabíamos por qué, o sea, algún momento de la noche me Yo daba había alergia. Y después del tiempo nos dimos cuenta que era el lavaplatos. Cada vez que lavaban los platos, Ok, y les comentaba, otra forma de hacerlo es mediante los cuadros de estimulación o de neuroestimulación, que no hace falta que realmente compremos uno. Yo el que utilizo es este. No sé si lo alcanzan a ver. No, no. Por ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Este es el que yo utilizo. Este es el que yo uso. Y este yo lo hice. Tiene las diferentes texturas que pasan desde los bordes suaves, los bordes acoginados, lo que es la parte de las telas, las maderas, las sensaciones como más firmes y también algunas que podrían ser desagradables como lo que es el yute. Y ese nos puede ayudar muy bien a formular una neuroestimulación. Lo mismo que les había comentado en otra clase, saber cómo percibe mi perro el entorno nos va a ayudar muchísimo para poder dar una buena neuroestimulación, sobre todo cuando estamos hablando de la situación neurológica. Ahora, dentro de la integración de la kinesiterapia en el plan terapéutico, pues lo que vamos a ver es lo mismo que habíamos abarcado en las otras sesiones. Primero podemos hacer los masajes, luego podemos poner los tipos de estiramientos, ya después un tipo de equipo, luego otra vez vuelvo con los estiramientos y finalizo mi terapia con la parte de los masajes. Dentro de mi plan terapéutico, ¿qué debe de contener mi plan terapéutico? Y esta es la hoja pues, que yo utilizo en clínica. Primero, pues los datos del propietario, los datos del paciente, sus frecuencias, su temperatura, el diagnóstico por el que está llegando, los contextos internos, que básicamente es qué materiales tienen en casa con los que se puede llevar a cabo esta técnica, con qué materiales cuento de parte del tutor y cuáles son las situaciones propias de la casa también, o del área en donde el perrito vive.
Y de esto de los argumentos, el por qué necesito esa información y en qué objetivo lo voy a ocupar. Dentro del contexto interno, ¿qué tengo yo en mi clínica? ¿Cómo voy a utilizar todos esos materiales en pro del bienestar de ese paciente? Y vuelvo a lo mismo, el argumento. ¿De qué me sirve que yo tenga este material y en qué lo voy a aplicar, cómo lo voy a aplicar y para qué lo voy a aplicar? Otros posibles diagnósticos que llegan a tener, hipertensión o fallo renal, o ya, ahí ya dependería, los tratamientos que están teniendo, los tratamientos que yo estoy mandando también, por qué proceso lo voy a pasar, si va a ser movilizaciones pasivas, terapia, si va a ser algún otro proceso de electroestimulación y los objetivos, mis materiales, todos los materiales que yo voy a ocupar en esa sesión. ¿Qué voy a ocupar con él? Voy a tener pelotas, voy a poner la neuroestimulación, voy a ocupar pinzas. Mi objetivo, y recordemos que son 3 tipos de objetivo: corto, mediano y largo plazo. Las técnicas que voy a utilizar, la sesión en la que vamos, cuántas sesiones son las que yo voy a dar o cuántas sesiones son las que pacté prácticamente yo con el cliente, el responsable que está dando, su cédula, el ciclo del proceso. ¿Cómo voy a hacer mi ciclo? Y sobre todo cuando estamos hablando de los aparatos, ¿a qué frecuencia? ¿Por qué lo estoy haciendo de esa manera? Y en cuanto a acá, las estrategias que voy a utilizar al inicio, al desarrollo y al cierre de la terapia. Y esto nos lo vamos a dividir en las estrategias de intervención. Yo como fisioterapeuta, ¿qué voy a hacer con mi paciente? ¿Cuáles son mis estrategias? Voy a agarrar la pelota y se la voy a lanzar. Voy a agarrar mi sábana y lo voy a poner de pie por 5 segundos. Perfecto. Todas esas las tengo que describir de esta manera. Mis estrategias globales. ¿Qué espero yo que mi perrito haga? ¿Cuál sería mi fin con estas estrategias individuales que yo le estoy poniendo, mis estrategias de intervención? Y por último, mis estrategias de evaluación. Y aquí esto lo saqué básicamente de una secundaria en donde yo estoy dando clases, en donde me enseñaron que lo principal para dar clases es la evaluación. ¿Por qué? Porque es la que me piden también los tutores. ¿Y cómo va mi perrito? ¿Y cuántas sesiones cree que llegue a tener? ¿Cuántas necesita más? Ahora, dentro de mi evaluación, yo tengo que ver las cosas formativas y las cosas sumativas. ¿Cuáles serían mis cosas formativas? Pues si viene un perro que para empezar muerde, que no se deja manejar, que no se deja tocar, bueno, en la tercera, cuarta sesión el perro ya se dejó tocar, ya es una ganancia y esa va a ser una estrategia de evaluación formativa que yo le puedo decir al tutor, está bien, no me hace caso el perro, pero ya se dejó tocar, ya esa es una ganancia. Ahora, ¿cuáles son las sumativas? Las medibles. ¿Y cuáles son las medibles? Las que vimos en la primera clase, que viene siendo agarrar mi cinta y medir la circunferencia de mi músculo para ver si sí está subiendo su tono muscular. O agarrar mi genómetro y hacer la medición de los grados que llega a tener en flexión y en extensión mi articulación. Por último, pues las observaciones, la firma del médico. Esa también va a ser una de las principales. Ahora, la comunicación con los tutores y la colaboración con otros pacientes. Recordemos que nosotros somos responsables de lo que decimos y de la forma en cómo lo decimos y que nuestro lenguaje corporal va a comunicar muchísimo más de lo que yo estoy comunicando con la boca. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta imagen. Esta persona en su posición está de frente, está de una manera que intimida, está señalando de una manera acusatoria y las personas de acá tienen una situación de sumisión. Esta persona la tiene como que a mí no me están regañando, no es mi problema, ya me voy, ¿no? Y esta persona la tiene de interés. Entonces, ¿qué
característica o qué posición quiero yo que tome mi tutor o que tome mi colega cuando yo les comparta los pormenores del caso. Si yo llego con alguien a hablarle de esta manera, yo sé que él no me va a contestar de esta forma. Entonces, lo que siempre se nos ha dicho y siempre nos han pedido, en la manera ¿qué? En la forma en la que pedimos está el dar. Entonces, lo mismo yo tengo que aplicar con mis tutores. Si yo quiero obtener una respuesta positiva de mis tutores, no voy a tomar este tipo de actitudes. Y algo que últimamente ha retomado mucho en el gremio, al menos acá en México, es que nos dicen, hay veterinarios sin vocación, ellos no tienen vocación. Y es muy triste ver que comparan la vocación con el dinero, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo puedo cobrar mis honorarios como yo quiera cobrar mis honorarios, pero ellos lo asocian con esto, ¿no? Cuando mi parte de vocación dista mucho de la situación económica de lo que yo les quiera cobrar. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que nosotros también a veces solemos soltar comentarios que llegan a ofender o tomarse como una agresión hacia los tutores. Y no porque yo le diga una mala palabra, sino porque yo no lo hice de la manera correcta. Entonces, vamos a ver que tenemos tres tipos de comunicación, que tenemos lo que es mi comunicación asertiva, en donde va a constar de ser primero bidireccional. Yo hablo, tú me escuchas. Tú hablas, yo te escucho. Eso va a ser bidireccional, que va a tener por objetivo el comprender una situación o un contexto. En cuanto a la expresión, se debe ser empático. ¿Qué se refiere con situación o contexto? Que muchas veces dicen, ay, doctor, es que no traigo dinero para la consulta. Y ya desde ahí nosotros sí, con la cara de, no me va a pagar. Y ya nos estamos ideando, ¿no? Y nos estamos ideando como, no, es que este paciente mejor hay que derivarlo, hay que remitirlo. Y pues cuando la verdad, a veces los mismos contextos y escuchando los contextos de los propietarios, lo único que nos quieren decir es que no tienen la posibilidad de darle un seguimiento como debería de ser y que nosotros podemos tener estrategias para dar el seguimiento que ese paciente pueda llegar a tener de la mejor calidad. ¿A qué me refiero con esto? A que yo tengo que idear las estrategias otra vez para que ese paciente logre los objetivos y decirle desde el principio, voy a ser bien clara, a lo mejor no lo vamos a lograr en 3 sesiones, lo vamos a lograr en 20 sesiones. Lo mejor y lo más recomendable sería que lo trajera una vez cada tercer día o diario, también dependiendo del caso, pero en vista de que no se puede, vamos a mandar estos ejercicios para casa. Ese sería un tipo de comunicación asertiva. Y tenemos aquí una frase que dice, la comunicación asertiva en las empresas es la llave que abre la puerta del respeto, el bienestar laboral y en consecuencia de la productividad de los equipos. Y esto también lo voy a aplicar, por ahí tengo otra vez un audio encendido. Les doy un minutito para que chequen los audios. Ya creo que ya. Esto también lo voy a aplicar con mi equipo de trabajo, porque muchas veces yo creo que les digo lo que tienen que hacer, pero realmente nada más se quedó en mi mundo de las ideas y no comuniqué lo que yo necesitaba o lo que yo requiero que hagan en ese momento. Entonces, la comunicación asertiva también nos va a ayudar entre colegas para ponernos de acuerdo, sobre todo cuando nosotros escribimos todavía a mano, que llegamos a no interpretar jeroglíficos, tener al menos la confianza para llegar a decirle, colega, sé que no le entiendo a su letra, ¿me podría explicar? Porque a veces ni siquiera eso nos atrevemos a hacer entre nuestros mismos compañeros. Entonces, vamos a tener otro tipo de comunicación que sería la comunicación emotiva, que es la comunicación que intenta profundizar en los sentimientos hasta llegar a conectar emociones propias junto con las del tutor, profundizar en los sentimientos y
esto puede llegar a ser subjetivo. En la medicina se nos ha enseñado que este es un foco de alarma y que nosotros no debemos de sensibilizarnos ante las situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a caer en algo que es este desgaste de emociones también. Sin embargo, sigue siendo una de las estrategias que día a día se posicionan más y que tiene una solución de conflictos mucho más rápida. ¿Por qué? Porque a través de mi experiencia y de mi empatía y de un sentimiento genuino, yo voy a darme a entender con la otra persona. Ojo, si es muy sí llega a causar mucho riesgo este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque al momento de que yo como veterinario, como profesional, dejo salir mi emoción, también podría no, llegar a perder el control sobre mi cita, sobre mi terapia o sobre mí mismo, sobre mis sentimientos. Entonces, sí, esto nos puede llegar a entorpecer también la toma de decisiones. De tanto que yo empaticé con el dueño o con el tutor, yo siento que ya tenemos una conexión más allá de ser el clínico del perrito y de que él venga a una consulta. Hay que saber establecer también los límites con los tutores, y aprender a derivar. Y muchas también de nuestras derivaciones pueden llegar a ser porque tenemos algún sentimiento con ese tutor. No precisamente puede ser un sentimiento de amor, ¿no? O de amistad. También hay ocasiones donde empatizamos tanto que llegan a profundizar en nuestra psique y causarnos algún desequilibrio mental, ¿por qué no? Entonces, si nosotros no podemos con esa carga emotiva, aprender a derivar. Habrá personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no trabajo con cachorros porque a mí me duele cuando fallecen los cachorros. Perfecto, es respetable. Yo no trabajo con geriatras porque a mí me duele cuando fallecen los geriatras. También es respetable. Y nada más, ojo, no puedes dejar al paciente así. Tienes que derivarlo. Eso sí o sí. Otra de la comunicación que vamos a tener es la comunicación efectiva, la más común y la que vemos en todos los consultorios veterinarios. Esta, por lo general, es unidireccional, se comparte solamente con el cliente o con el colega, súper corta, la información debe de ser concreta y es un método muy objetivo. ¿Por qué? Pues es como pasar las indicaciones y solamente te indico lo que tú tienes que hacer y ya. Solo que, ojo, al menos yo en la práctica trato de mezclar un poquito las tres formas de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces la comunicación sensitiva me va a dar más pistas de lo que puede llegar a tener mi paciente o si realmente están realizando los ejercicios con él sin prestarme a escucharme como que estoy juzgando al tutor. Ahora, la comunicación entre colegas, siempre con su hoja de referencia, recordemos que es una hoja legal también de amparo y que tenemos que tener las características mínimas, ¿no? Lo que es la fecha, el número del cliente, el nombre del tutor, los teléfonos, el nombre de los pacientes, la edad, el sexo, la raza. Dentro de mi anamnesis, mi motivo de mi consulta, las razones por las cuales lo estoy derivando, qué hallazgos clínicos encontré y al final, qué es lo que quiero obtener yo del colega. Y ya, ese sería nuestra hoja de referencia y pues con esto terminamos. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos es ver pacientes felices. Si tenemos pacientes felices, tenemos clientes felices y la readaptación de nuestros pacientes al entorno familiar. Ese sería nuestro objetivo como fisioterapeutas. En dado caso de que no se pueda llegar a tener una readaptación, también empezar a manejar los duelos tempranos. ¿Por qué? Porque va a haber muchas ocasiones en la que mi perrito ya tiene una degeneración, en donde mi perrito ya es grande de edad y que el propietario básicamente es el que no lo quiere dejar ir y el perrito ya está prácticamente dando las últimas y el tutor es el que tiene como el apego sobre la mascota. Y empezar a manejar este tipo de duelos tempranos también nos va a facilitar mucho el avance de los tutores.
hacia los duelos. Y bueno, pues de mi parte sería todo y si tienen alguna pregunta, la pueden realizar. Mm, por aquí, por el chat. Tengo una pregunta, aunque no sé si estuvo en la sesión. Aquí la pregunta es, ¿en caso de fenido se puede aplicar la hidroterapia? Sí se puede aplicar la hidroterapia. Ojo, recordemos que con los felinos tenemos el asunto de que no les agrada mucho el baño, tenemos que medir nuestras temperaturas, tenemos que habituar al paciente al uso del agua básicamente. Pero sí se puede hacer y también lo que en algún punto se logra con los felinos es que sea dentro de su casa y llevar algún tipo de tina en la que pueda realizar pues ahora sí que el ejercicio que necesitamos. Recordemos que los felinos siempre al interior de su casa van a estar más accesibles, van a verse más, se van a prestar más a hacer las actividades que fuera del entorno. ¿Qué hacer cuando no hay resultados en el paciente y el dueño dice que no sirvió para nada y que solo gastó? Bueno, es que eso primero, o sea, de antemano le tenemos que decir, vamos a aplicar las técnicas, vamos a hacer esto y conforme al diagnóstico tenemos tanta posibilidad de que pueda funcionar. Ahora, si ustedes lo evaluaron, si ustedes explicaron los pros y los contras de la terapia, aún así no funcionó, habría que cuestionarnos por qué no funcionó. Si yo mandé la terapia para hacerla en casa y el tutor no la realizó, pues entonces, ¿cómo quería que funcionara, no? Y ser objetivos también con esa parte. Yo mandé estas indicaciones, a lo mejor hacer una lista de cotejo. Marque aquí las actividades que hizo con su mascota en la semana y nosotros lo vamos a ver. No es como que nos puedan engañar los tutores, nosotros lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si la semana pasada que viniste, tú estabas moviendo el pie y de repente ya no pudo mover el miembro, entonces hubo un retroceso. ¿Por qué hubo un retroceso? Porque no estuvo manejándolo y diciendo, tutor, mire, en esta semana tuvimos un retroceso y esto se debe en muchas ocasiones se debe a que no hubo un buen manejo del, del miembro. Entonces yo le recomendaría que hagamos las sesiones dentro de la clínica y que se limiten netamente a la clínica, pero el número de sesiones va a tener que subir. Ese podría ser un ejemplo. Ahora, si en verdad ahora sí que la responsabilidad fue de mi parte, aceptar esa responsabilidad, decir sí, tuve 3 meses con el paciente y no ha funcionado esta terapia, a lo mejor también son limitaciones propias, tenemos ramas para aprender, lo voy a derivar con así. Me comentan acá, muchas gracias porque he tenido esas dudas antes, yo también había tenido esas dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, pregunta, aclaración? Hoy ya es nuestro último día, hay que aprovechar para sacar todas las dudas que se hayan quedado. ¿No? Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda, yo, pues tienen mis datos de contacto. Igual me pueden contactar por medio del centro. Cualquier cosa en la que les pueda ayudar, pues estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por haber estado aquí en este diplomado, sobre todo porque ya les había comentado la hora, pues no es como muy agradable y menos en fin de semana. Pero muchas gracias por asistir y por sus participaciones. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Nos vemos en otros diplomados.